Hay tiempos algunas veces son difíciles, decimos nosotros, hay tiempos que son difíciles, pero ya todo está preparado dentro del plan de Dios. Si usted piensa que hay algo difícil, consúltele en oración a Cristo a ver si lo que estamos pasando está difícil. Porque yo creo que lo más difícil era que nosotros no teníamos la salvación y teníamos un futuro que era el infierno. Pero Cristo, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos liberó de ese infierno. Nos trajo ¿qué? Salvación. Amén. Así que antes de comenzar la meditación, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, Trino, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en este lugar para poder adorarte, alabarte y bendecir tu gran nombre, Señor. Amado Dios, en este momento, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo momento, Señor. Sujeta en mí, Señor, toda emoción, todo pensamiento humano, Señor, todo que pueda ser contrario a tu palabra, Señor. Que sea solamente tu Espíritu hablando a través de mí, Señor, dando vida, Señor, y trayendo las respuestas a cada corazón en esta noche, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, amado Dios, para que ellos puedan ser renovados en la fe de Cristo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea clavada en sus corazones, Señor, de la manera correcta, Padre, para que ellos puedan entender tu voluntad, Señor, y lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Padre, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado, la meditación de esta noche tiene como título el pensamiento de Dios versus el pensamiento del hombre. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías capítulo 55, verso 8 al 9. Cuando lo tengan, amén. 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 Dice la palabra de nuestro Dios, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Quisiera darle como una pequeña introducción. A nosotros nos han enseñado que tenemos dos líneas de vida. Lo he dicho anteriormente acá, creo, si mal no recuerdo. Dos líneas de vida. ¿Cuáles son esas dos líneas de vida? Una es la oración, que mantiene tu vida espiritual, y la otra es la respiración, que mantiene tu vida física. ¿Sí? Ambas están de la mano. Si yo no respiro, ¿qué va a pasar? Muero. Y si yo no oro, ¿qué pasa? También voy a morir. ¿Sí? Si no hago ninguna de las dos, voy a morir. Estas dos líneas son algo que yo debo de disfrutar. Voy a decir otra vez, pastor, con la palabra disfrutar. Es que el Evangelio se hizo para disfrutar, hermanos. Si yo no disfruto el Evangelio no es una carga. Mire, me he encontrado con muchos hermanos en la fe donde dicen, wow, ¿cuánto cuesta el ministerio? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta hacer aquello? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Y me he dado cuenta que el hablar así es porque lo está haciendo en su fuerza y no está permitiendo que Dios, que es el dueño de todo, lo haga. Entonces, yo disfruto el Evangelio porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es vida. Es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo disfrutar eso que viene de parte de Dios, entonces no puedo disfrutar nada. Sencillamente. Entonces, ¿qué pasa? El hombre
solamente conoce lo que puede ver, más nada. El hombre no conoce el mundo espiritual. ¿Por qué? No lo puede ver. Pero le tengo una noticia: el mundo espiritual nosotros lo conocemos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad de conocer ese mundo espiritual. Pero el hombre que está separado de Dios no puede conocer ese mundo espiritual. Primero, porque no sabe que lo hay. Segundo, sufre a causa de ¿qué? De esa consecuencia, de ese mundo espiritual. ¿Qué pasa? Génesis capítulo 3, del 1 al 6, el hombre cae de la gracia. Génesis capítulo 6, 4, 5, ¿qué pasó con el hombre? El hombre se va tras el materialismo y el carnalismo. Dice la palabra que los hijos de los hombres, ¿verdad?, de los hijos de Dios, vieron hermosas a las hijas de los hombres y se fueron tras ellas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dejaron ¿qué? El pacto de Dios. Dejaron todo lo que era de Dios. ¿Para qué? Para hacer familia. No que esté mal hacer familia, no es que esté mal, sino que cuando yo dejo lo que es de Dios para hacer otra cosa, es donde traen las consecuencias. Entonces, el hombre dejó todo el pacto por tras ¿qué? El materialismo y el carnalismo. Génesis capítulo 11. El hombre dejó el pacto para tener un éxito fuera de Dios. Entonces el hombre vive totalmente ¿qué? En maldición. El hombre vive aferrado a lo que puede ver, a lo que puede palpar. Y entonces su pensamiento para él empieza a ser más valioso que Dios en su pensamiento. Porque no hay pensamiento humano que sea más valioso que el de Dios. ¿Sí? Entonces, buscar los pensamientos correctos. ¿Cómo los busco? En el matrimonio, algunas veces buscar los pensamientos correctos es bastante difícil para los que estamos casados. ¿Sí? ¿Sí, no, hermano? Lo testifica. Hermano, es impresionante cómo poder llegar a un acuerdo entre esposos. Pastor, tremendo, ¿no? Tremendo, hermano, porque tú empiezas, lo que yo pienso es lo correcto y lo que tú estás hablando no es. Entonces esa persona dice, ¿estás seguro? Porque es lo que yo pienso, más no es lo que tú estás pensando. Entonces ahí ya hay problema. Y si viene el problema, luego que viene la crisis, llega el problema matrimonial, no hay acuerdo, y después de ese problema matrimonial, ¿qué llega? La crisis matrimonial. Entonces hay una constante pelea, una constante lucha, ¿sí? Los jóvenes que están casados, no sé qué edad podrán tener, se podrán casar los jóvenes, 25 años, digamos, vamos por un ejemplo, 25 años, se casaron, y ustedes saben la cantidad de fuerza que tienen ellos para discutir el uno con el otro. Porque cuando ya tenemos una edad de 50 y pico, no es que yo lo tenga, ¿no? Yo no lo tengo todos los días, pero cuando tenemos una edad de 50, 55, 60, ya las fuerzas no son las mismas para discutir, sino que, está bien, mi amor, y los pensamientos tampoco. ese es el sabio, dice el hermano. Como dicen, no, o sea, ya la mente madura un poco más. Sí, nosotros decimos que maduramos, pero la cuestión está no es en que maduremos, la cuestión está en que nosotros encontremos dentro del matrimonio los pensamientos correctos para que la crisis y los problemas no existan. ¿El problema puede acabar? Claro. ¿La crisis puede acabar? Claro. ¿Cristo resolvió el problema? Lo resolvió. ¿No el uno del alta que estaba en contra de nosotros y la clavó en la cruz? ¿Qué creen ustedes que puede ser más difícil para Dios? Si Dios su Hijo unigénito para morir por nosotros. Cualquier circunstancia
nosotros mismos, como tenemos un pensamiento contrario al de Dios, pensamos que el problema es mucho más grande que Dios. Pensamos algunas veces que el problema llega a ser, wow, hasta un Dios se convierte dentro del matrimonio. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que al tener esos pensamientos diferentes, dentro de ese matrimonio están ¿quién? Los remanentes. Hay dos cosas, hermano. Dios existe y Dios no existe. Eso es algo espiritual. Nosotros tenemos en cuenta de que Dios existe, pero hay otras personas que dicen que Dios no existe. Y eso es algo totalmente espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Muchos decimos, yo conozco a Dios, pero hacemos con nuestros actos y nuestros pensamientos totalmente lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿realmente conocemos nosotros a Dios? No lo conocemos. Entonces, tenemos que, ¿cómo yo conozco a Dios? ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, la lectura de la Biblia es lo que me va a permitir a mí llenarme del Espíritu de Dios, para yo poder conocer cuál es su voluntad, cuál es su plan. En el momento que yo conozco el plan, ya yo voy a vivir para ese plan, por ese plan. Ya no va a faltar nada. Y cuando digo que no va a faltar nada, hablo de todo lo espiritual. Porque cuando nosotros desconocemos la parte espiritual, sufrimos por las cosas materiales. ¿Sí? Juan capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad el reino de Dios. Y después, ¿qué dice? Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, la mayoría de las personas cristianas vienen a Cristo pensando que Dios le va a resolver su problema material, su problema físico. Estar enfermo, voy para Dios, donde está Dios, para que me sane. No tengo empleo, voy a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios me ayude a conseguir un trabajo. ¿Sí? Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas una solución de ese problema que te tenía separado de Dios, para que yo no siga sufriendo, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, para que su sueño sea el sueño en nosotros, el sueño de Dios sea en nosotros. Muchas personas dicen, cuando vienen estas fechas, que son fechas que la gente la pone, les gana el estrés, la ansiedad, el corre, la ropa, esto, las hallacas, el pan de jamón, que no sé qué, el asado, no sé qué, ¿no? Pero realmente el ser humano debe de entender que ya Cristo resolvió el problema espiritual. Amén. Créalo, hermano. Solamente uno lo creyó porque dijo amén. Cristo resolvió el problema espiritual. Amén. Y él lo creyeron. Cristo solucionó el problema espiritual. Amén. Ahora todos lo creyeron. ¿Está viendo cuál es la diferencia? Cuando yo creo y tengo la convicción, mis pensamientos se alinean de Dios. Y no es lo que yo quiero, es lo que Él tiene para mí. ¿Sí? Porque con los pensamientos incorrectos, siempre el pueblo de Israel caía y caía una y otra vez y lo llevaban cautivo de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuántos conocen la historia de Elías y los 430 profetas de Baal? Todos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Elías al pueblo de Dios? ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Tráigalo al presente. ¿Será que Dios está conmigo? No creo. Mira lo que me pasó hoy. Sí,
Dios está conmigo. Sí, vamos para adelante. Entonces tratamos de motivarnos nosotros mismos, cuando no es así. Dios no nos motiva a nosotros. Dios nos da fe para que creamos en Él y veamos las cosas de otra manera. En la iglesia no puede haber positivismo, en la iglesia no puede haber motivación, hablar de superación, porque eso es humanismo, eso lo dice la gente allá afuera. El problema está en que cuando esos pensamientos que están allá afuera entran a la iglesia, entonces la palabra de Dios se vuelve, tener fe se vuelve ¿qué? Positivismo. Y empiezan a cambiar el poder del Espíritu Santo por ese poder que tú tienes adentro. Tú tienes un poder grande, hermano. Dentro de ti hay un poder. Entonces, tú puedes hacer las cosas. Si Dios no lo permite, no podemos hacer nada. Entonces mi pensamiento tiene que estar alineado correctamente con el ¿qué? Con el de Dios. En un matrimonio, pero ¿cómo hacemos, hermano? En un matrimonio el pensamiento tiene que ser alineado completamente con el de Dios, el de ambos. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice la Escritura? Será una sola carne. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la matemática más complicada que hay. ¿Cómo tú puedes sumar 1 más 1 te dé igual a 1? Perdón, ¿cómo tú dices que 2 es igual a 1? 2 no es igual a 1. Y Dios nos ve a los del matrimonio como uno solo. ¿Sí o no? Pero en el matrimonio tiene que haber el pensamiento correcto para que Dios pueda prosperar el matrimonio. Adán y Eva en el huerto de Edén, las personas más felices del mundo eran ellos. Génesis 1:26, Génesis 2:16, Génesis 2 hasta el 17. Ellos eran las personas más felices en ese momento, hasta que cada uno empezó a tener su propio pensamiento y el de Dios lo dejaron ¿dónde? Atrás. ¿Y qué pasó? Vino el problema. Eva come del fruto, pero no es que Adán fue corriendo también a comer del fruto, porque le interesó más su mujer que el pacto de Dios, y come también del fruto. ¿Y qué pasa después del problema? ¿Llegó qué? La crisis. ¿Y qué pasa? Génesis capítulo 6, la caída de la sociedad. Dice la palabra que el pensamiento, vamos a buscarlo para leerlo correctamente. Génesis capítulo 6. Dice el número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuchen bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la caída de la sociedad. ¿Por causa de qué? De la separación que tuvo el hombre con Dios. Por aquel momento en que Eva toma la decisión. Por eso que le decía a un hermano, hay que decidir y determinar. Eva determinó y decidió darle la espalda a Dios. Ella conocía cuál era el pacto que se le había dado. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol que está en el huerto puedes comer, le dijo Dios, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque el día que de él coma, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Se lo dijo Dios a quién? A Adán. Y Adán se lo repitió a Eva. Pero ¿qué pasa? Que Eva se olvidó. Y cuando estaba en esa amistad con la serpiente, ella le agregó a la palabra de Dios por estar ¿qué? Pensando otras cosas. Con que Dios dijo que no puedes comer de todo árbol.
Y ella, ya va, espérate un momentico, serpiente, tampoco la cosa es así. Te voy a explicar cómo es el asunto. Dios dice que de todo árbol podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto, ¿verdad? No le podemos ni tocar, ahí le agregó la palabra, ni comer. ¿Qué hizo el diablo? Trajo a Eva a su territorio, la colocó en un mundo físico, sacándola de todo lo espiritual, confundiendo ¿qué? Su pensamiento. Y al confundir su pensamiento, trajo ¿qué? La desobediencia. Quedó, wow, las mujeres, o sea, las mujeres son, ¿no? Si vamos para el mall, se sorprende. Pero la mujer cuando dijo, wow, todo esto lo hizo Dios, y la serpiente le dice, sí, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En serio? O sea que todo esto yo lo puedo hacer. O sea, claro que lo pueden hacer. O sea, le comió la mentira a Satanás porque su pensamiento empezó a ir en contra del pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios era: el día que tú comas de ese árbol vas a ¿qué? A ella no le importó y comió. Luego vino Adán, un padre, porque no lo pensaste mejor. Bueno, y vino Adán y la mujer le dijo: come, come, le gritó. ¿Y Adán qué hizo? Comió. Él no le preguntó: oye, mira, ven acá. Pero Dios dijo que de ese árbol nosotros no podíamos comer. ¿O es que tú no te acuerdas lo que Dios nos dijo? No, él no se acordó. Él de una vez dijo: what? Uy, está rica la manzana. Bueno, por decir un fruto, no, pero no sabemos qué fruto era. Está rico. Y para adentro. O sea, no pensó en ese momento. Y también por el pecado que cometió, se separan de Dios. Y sus pensamientos vinieron a ser ¿qué? Contrario a los de Dios. Tanto así que cuando cae el hombre, cae la sociedad, lo acabamos de leer ahorita, que el pensamiento del hombre es solamente de continuo al mal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pensamiento se extiende de generación en generación en generación. Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera de lo que ¿qué? De lo que me aborrecen. Es decir, que ese pensamiento contrario que vivió Adán y Eva se lo transmitieron ¿a quién? A su hijo Caín. Si no hubiese sido así, no hubiese matado a Abel. Caín, su semblante cayó y se ensañó en contra de su hermano. Ese fue el primer homicidio en el mundo. Mata a su hermano. Luego se va ¿qué? Errante. Pero se va con un pensamiento ¿cómo? Contrario al de Dios. Y se forma ¿qué? Una sociedad con pensamientos ¿qué? Contrario a los de Dios. Una sociedad formada ¿con qué? Con el materialismo y el carnalismo. Esas son las dos cosas más poderosas del mundo: el dinero y el sexo. Eso maneja el mundo. Y la gente se vino tras de todo eso. Incluso hasta los hijos de Dios se fueron tras las hijas de los hombres. ¿Y qué pasó? Génesis 11. Vino la torre de ¿qué? Y la torre de Babel lo que significa es ¿qué? Confusión. Entonces el pensamiento del hombre ha evolucionado. No, siempre ha sido el mismo. ¿Cuál? Contra de Dios. Nunca ha buscado a Dios. El hombre separado de Dios jamás
va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y si el hombre en Edén se murió espiritualmente, miren las consecuencias que hoy tenemos hasta hoy en día. Todo está pensado como el hombre quiere hacer, y el hombre no tiene nada bueno. A mí me preguntan, ¿tú eres bueno porque eres cristiano, verdad? Le digo, no, yo no soy bueno. Lo único bueno que hay en mí es Cristo. Porque del resto yo soy malo. ¿Me explico? El que hace que las cosas buenas nazcan en mí es a través de Él, a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a orar, ¿a cuánto no nos cuesta orar? Pararnos en la mañana. Señor, ¿en qué salmo me quedé? No, ni siquiera había empezado Génesis 1, compañero. ¿Sí me voy a entender? Oramos de esa manera. Entonces, Señor, te doy gracias, Padre. Hasta el hombre que está en mi trabajo, Señor, míralo ese, repréndelo en el nombre de Jesús, que le caiga fuego del cielo, Señor. Y esa no es la oración. Y nos cuesta orar, hermanos. Nos cuesta orar. Cuando yo oro sin la palabra, estoy orando conforme a mí. Pensamiento. Pero si yo oro conforme a la palabra de Dios, entonces mi pensamiento se está alineando al de Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo a mis hijos? El pensamiento de Dios no es mío. Les voy a enseñar a tener la lectura de la palabra, a tener los tres hoy: la lectura de la palabra, la oración y andar en el Espíritu, que es algo natural. La evangelización. La evangelización no es más que disfrutar de que Dios está conmigo. Porque hay otra evangelización en la que tú sales pues, a predicar el Evangelio. Pero hay una evangelización para ti, en la cual cuando tú estás leyendo la palabra y luego oras conforme a la palabra, empiezas a ¿qué? A disfrutar de que Dios está contigo. Porque conoces ¿qué? El pacto que Él te dio. Isaías 7:14. Y una mujer virgen concebirá un hijo y llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué traducido es? Entonces, cuando yo estoy consciente de que Dios está conmigo, entonces mis pensamientos empiezan a ser cambiados por los de Dios. Ya los problemas, cuando te dicen, tenía este problema, esta circunstancia, otra vez ya no hay nada. Gloria a Dios, Dios lo solucionó. ¿Sí? Entonces, cuando yo le enseño a mis hijos que el pensamiento de Dios es lo más importante, una nueva sociedad empieza a levantarse. Amén. ¿Sí? Miren, yo me acuerdo una pareja en Venezuela, unos amigos. El papá le debía, a Titirimundo. Llega una vez a la casa a cobrarle y le dice, ¿está tu papá? Y el papá dice que no estoy. Y el niñito, mi papá dice que no estoy, que no está. Entonces le enseñan a qué, a mentir al niño. Y eso es un pensamiento totalmente contrario al de Dios. ¿Me explico? Entonces, mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Dice, no te hallarás de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ella, porque yo soy ¿qué? Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre de los que me aborrecen. Entonces, en enseñarle a los hijos otra cosa que no sea la palabra de Dios, es poner el pensamiento de esos niños en contra de Dios. Amén. Quiero concluir con esto, mis hermanos. Tenemos que... ¿Cuántos sabemos que es una torre? La torre, puedes ver todo, ¿no? De arriba, lo más alto, una torre. Nosotros tenemos que levantar torres de oración.
torres de luz. Los problemas y las crisis de las personas es porque están atrapados en pensamientos incorrectos. Cuando mi pensamiento no es el pensamiento de Dios, mi carne va a hacer lo que quiere. Y esto, como lo dije al principio, en un matrimonio explota muy rápido. Porque nosotros queremos hacer lo que yo quiero, ese es mi pensamiento. No, así no es. Miren, levante la mano los que están casados acá. Ya. Usted y yo, cuando digamos, esa es mi esposa, eso es un pensamiento incorrecto. Es una realidad, pero así lo dicen los incrédulos. Esa es mi esposa, ese es mi esposo. Ante el pensar de que ella es tu esposa o él es tu esposo, primeramente es un hijo y una hija de Dios. Y por ende, tus pensamientos tienen que ser cuidadosos. Porque ella siendo hija de Dios y tú teniendo en cuenta eso, ¿para qué van a venir los problemas? ¿O para qué vamos a tratar mal? ¿O para qué nos vamos a insultar? ¿O para qué yo voy a pararme como un troglodita? En esta casa se hace lo que yo digo. Y al que no le guste está a la puerta. Pero el primero que sale es el hombre. ¿Sí o no? En esta casa se hace lo que yo diga. Pero cuando usted está la persona allá afuera, el esposo ya viendo un yango con las maletas afuera. ¿Dónde va? Compadre, no, imposible. ¿Me entiende, hermano? Mire. Con dos arepas lo mandan todavía. Se han visto casos que lo mandan sin nada. Un poquito de agua para que no se atragante. Ay, maestro. Entonces, mi hermano, cuando no tengo los pensamientos correctos, llegan los conflictos. Cuando no tengo los pensamientos correctos, las circunstancias van a aparecer como que si no tuviera solución. Cuando los pensamientos son incorrectos, yo debo de buscar a través de las torres de oración o torres de luz para quitar que las torres de oscuridad que Satanás ha levantado en mí. Cuando usted llega a su casa y medita en el mensaje, pregúntele a Dios: Señor, hágalo. Tenga un lápiz y un papel o un cuadernito. Y usted en oración le va a decir: Señor, ¿cuáles son las oscuridades que hay todavía en mí? Y Dios te va a empezar a disparar a una así, que tú ya, espérate, que una pequeña todavía, y ya Dios te ha hecho como 99. Ay, Dios mío. Y faltan 101 todavía. Y la que falta. Entonces, yo anoto todo eso. Y todos los días oro por esa oscuridad que está en mí, para que sea quebrantada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando eso sucede, hermano, usted va a ver que su vida va a ser cambiada, transformada. En el matrimonio no van a haber conflictos. Es difícil para aquel que no lo intenta. Es difícil para aquel que escucha a otro matrimonio que ha tenido fracaso. Nosotros no somos como el mundo. Y puede sonar un poquito egocéntrico. Nosotros somos
totalmente diferentes. Aleluya. Porque en nosotros está aquel que creó los cielos y la tierra. Gloria Su a Dios. Espíritu Santo está en donde? En nosotros. Y cuando eso pasa, ese es el mejor disfrute del Hijo de Dios, estar con su papá. ¿Sí? Entonces, meditemos en eso. Señor, yo quiero quebrantar todas estas torres de oscuridad que están en mi vida, que no permiten que mi matrimonio avance, que no permite que mi ministerio avance. Señor, yo quiero eliminar todas estas oscuridades que no permiten que yo en mi escuela, en mis estudios, donde esté, no pueda avanzar. Señor, dame ese poder espiritual, Padre amado. Dame ese poder de la sabiduría para poder entender tu palabra. Dame el poder físico para seguir predicando tu palabra, y dame la salud. Padre, dame ese poder económico para poder levantar la iglesia donde van a llegar las almas a conocer tu palabra. Padre, dame ese poder de las relaciones interpersonales para yo poder predicarle a otro. Porque vamos en el autobús, bueno, los que viajan todos los días en el autobús, ¿qué pasa? Se nos sienta una persona al lado y entonces empieza la gran lucha. Te ha pasado. Y empieza, si le digo, y el me dice aquí, o si esa persona se levanta y me dice, ¿qué te pasa, fanático? Y entonces te atrapa el miedo, y el miedo te paraliza, y el miedo no es de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos el poder espiritual, la fuerza espiritual. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio. Porque no es nuestro evangelio que nosotros vamos a predicar, es el evangelio de Cristo que yo voy a predicar, pero que lo hago mío. Aleluya. ¿Sí me de entender? Es el evangelio de Cristo que yo predico, pero lo hago mío. Pablo decía, mi evangelio. Es porque él conoció y entendió que para él el evangelio era lo único que él necesitaba, no necesitaba más nada. He sido enseñado para tener hambre, para tener abundancia, para pasar necesidad, para tener todo, para no tener absolutamente nada. Pablo decía, alegraos con lo que tenéis ahora. Orad, ¿qué? Sin cesar, lo que decía mi hermano en la oración. Dar gracias en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios. Hermano, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Y eso que Dios nos ha dado es ilimitado, nunca se seca, nunca se apaga, nunca se pierde, no pierde vigencia. Este que está aquí, algún día su fecha de vencimiento va a llegar. Pero Dios es ilimitado. Amén. Entonces disfrutemos en el pacto que Él nos dio. Meditemos en Génesis 2, 16, 17. Y lo que Él quiso decir ahí. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar.